Hola, bienvenidos amigos a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. Vive tu vida con interioridad. De eso se trata el tema en el día de hoy. Vivir la vida con interioridad, ser más espiritual. ¿Cómo lo podríamos lograr? Yo me hago esa pregunta. ¿Cómo podemos lograr esa actitud? Si sabemos que ser espirituales nos ayuda a tener mejores relaciones con las demás personas, a relacionarnos con nosotros, si nos ayuda a tener mejor salud, si vivir con interioridad nos ayuda a ser autosuficientes, o sea que no vamos a tener problemas económicos, no vamos a tener problemas de salud y no vamos a tener problemas de relaciones, vamos a mejorar la virtud del amor, o sea que vamos a amar de verdad. Vamos a tener armonía física, mental, armonía emocional y vamos a tener todo lo necesario para vivir cuando uno se es espiritual, cuando de verdad somos espirituales, porque de eso es que se trata el proyecto, es interiorizar nuestra vida. A mí me motiva mucho este tema, a mí me apasiona este tema porque yo pienso que los problemas más graves que hay en la vida son los problemas económicos. No economizamos las cosas tanto a nivel de la naturaleza, cómo manejamos, cómo administramos la naturaleza, cómo administramos la sociedad, los países, cómo vemos el caos que hay en la parte administrativa y en la parte de la organización. Si mejoramos la salud, mire que la enfermedad se convirtió en un negocio. Es increíble. O sea, no se mejora la salud, ni se prevé, ni se previene para que no haya enfermedad, sino que al contrario. Es que yo me pongo a pensar, por ejemplo, los laboratorios. Los laboratorios hacen pesticidas e insecticidas para con los cultivos. Y luego, lo que nosotros nos consumimos nos produce enfermedades por el problema de los insecticidas que se le echaron a las plantas, a los frutos, a los productos agrícolas. Y luego esos mismos laboratorios hacen medicina para aliviar lo que ellos diagnostican, lo que los médicos diagnostican. Porque los médicos, ¿qué es lo que hacen? Los médicos lo que hacen es diagnosticar y formular medicina que hacen los laboratorios. Esos mismos laboratorios que han hecho los insecticidas y los pesticidas para que nosotros nos enfermemos. Si nos volvemos espirituales, si interiorizamos, nos damos cuenta de ese círculo vicioso, mafioso, atraco a mano limpia, así de frente, que nos hace los sistemas de gobierno que tenemos. Entonces seríamos espirituales, reflexionaríamos todos, no andaríamos como borregos, así todos ahí como pensando. Por eso a mí me interesa el tema de vivir la vida con interioridad. Ustedes creen que no es una revolución, para mí es una revolución que estamos haciendo. Cuando nos volvamos de verdad espirituales, así como se hizo la revolución con el racionalismo, porque eso fue lo que pasó en la Edad Moderna, del siglo XVI para acá, se vivía en la creencia, en el creer, y entonces dijeron, bueno, vamos a salirnos de la creencia y vámonos por el lado del racionamiento, del raciocinio, y se hubo la revolución. Eso, el renacimiento, el siglo de las luces, lo que se llamó eso, fue terrible, fue toda una revolución industrial, una revolución tecnológica, una revolución en todo, cuando el ser humano despertó. Luego en el siglo XX hubo otra revolución. Ya no, dejemos el pensar y ahora vayámonos por el sentir. Y hubo otra revolución, siglo XX fue revolucionario. Pero se dejaron llevar por el sentir. Precisamente el tema del que les voy a hablar es eso.
es el tema del sentir, de la pasión, de la emoción, del mal uso del cerebro límbico, del cerebro emocional. Porque qué bueno que lo usáramos perfectamente, pero no lo vamos a usar bien hasta que el cerebro interno no tome la autoridad sobre el cerebro emocional y sobre el racionamiento. Cuando despertemos, nos damos cuenta que el cerebro interno, el cerebro del espíritu, la espiritualidad, es la que manda, la que organiza al sistema emocional y al sistema racional. Toda la tecnología de hoy día es por el cerebro racional, que está en contra del cerebro interno, del cerebro de la vida. Porque es como cuando el papá se autobeneficia, vive para sí, y no se da cuenta que el papá es el proveedor para beneficiar a la familia, al hijo. Y la mamá, equivocadamente también, se autocomplace para sí, sin darse cuenta que es para ser la ayuda idónea del cerebro, y juntos, padre y madre, ayudan al hijo, que es la vida. El hijo aquí en este caso es la vida. En la Trinidad, en lo que llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está exactamente en la divinidad, así como la piensan, porque recuerden que algunos, y es otro día lo vamos a hablar, hay una polémica grande en eso, que algunos dicen, no, es que no puede decirse que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque son tres personas, pero el error está en nombrar persona, la palabra persona, que eso viene de Tertuliano. Pero se puede hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué no? Los unitarios, los que hablan de que son un solo Dios y que no hay personas de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero se puede hablar porque la Biblia lo dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nuestro cerebro está ahí. Padre, el cerebro externo, y Espíritu Santo, el cerebro emocional. Por eso María, Espíritu Santo, la Madre de Jesús, y el Hijo, el interno. En el agua también se puede ver bien clarito ahí. El agua gaseoso, la parte gaseosa, es Dios Padre. Que, si nosotros nos pensamos así en la divinidad, porque yo así le pregunto, ¿ustedes qué creen que es el Espíritu Santo? Aire. ¿Ve? La gente piensa que es el gas. No, vea, cuando veamos a la divinidad, pero eso es otro tema, pero me metí en este momento y lo tengo que explicar puede ser para mí mismo o alguno de ustedes que lo necesita. En estos días me encontré, un paréntesis, en estos días me encontré con un ministro y me dice, usted tocó un tema ahí, pero lo dejó pasar muy rápido. Y digo, ¿cuál? Dice, el de la sustancia. El de la sustancia, habló de la Eucaristía, habló de la naranja que exprime el jugo, pero ¿por qué no profundizó? Yo dije, porque posiblemente el tema no era ese, pero gracias por decírmelo, así como el tema de hoy tampoco es el tema del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero me ayuda a explicar lo de la vanidad, porque el tema es la vanidad. Entonces cuando hablamos con el agua, iba a poner el ejemplo del agua, el Padre, imaginen así, piense así, el Padre es el gas, Dios es invisible, Dios no se ve, y invisible. El Espíritu Santo es el agua líquida, o sea, el agua que uno puede beber. Y el Hijo es el sólido, que se puede tocar. Por eso Jesucristo fue bautizado de agua, y dice que se vio el Espíritu Santo. Si usted hace esas tres, profundiza, hace una reflexión, una meditación. Padre, el agua en forma de gas, gaseoso. Espíritu Santo, el agua líquida, el agua como el río. Y el Hijo, el hielo. Entonces el Hijo se toca. El Hijo va sobre el agua, ve que se mueve sobre el agua y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero hay que pensarlo un poquito más para quitarnos la idea errónea de lo que es Dios. Lo mismo es el cerebro. El cerebro racional es el Padre.
El cerebro límbico es la madre y el cerebro reptiliano es el hijo. Ese hijo hay que cuidar, porque de ahí es donde se reproduce la vida. La vida se va prolongando es a través de los hijos, ¿sí? Porque ese hijo tiene otro, y él después va a ser padre o va a ser madre. Pero siempre el cerebro racional al servicio del cerebro límbico, el cerebro límbico al servicio, juntos al servicio del interno. ¿Qué pasa con la vanidad? Que es el tema que les voy a hablar. Pues sucede que la vanidad está en el cerebro emocional, que es en el cerebro límbico, como les decía ayer, que son 3 y la 3. O sea, hay 3 que son del cerebro racional, 3 que son del cerebro emocional y 3 que son del cerebro reptiliano. Entonces estamos hablando de la vanidad, voy a hablarles de la vanidad, y la vanidad pertenece al cerebro emocional. Voy a pasar ya para que para que yo les pueda explicar un poquito. Vamos a ver de lo que les estoy hablando. Estamos hablando de este eneagrama. El eneagrama se trata de un esquema, de un diagrama, de una figura en la cual ahí está presente todos los males de este mundo. En esos 9 están presentes los males, las cosas negativas. Por eso se dice patología. Los psicólogos llaman patología. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Y en el aspecto religioso se le dice pecado. Y yo le digo carácter, personalidad, que perjudica o ayuda a la humanidad. Cuando está bien controlado, entonces, por ejemplo, la ira pasa a ser paciencia, el orgullo, humildad, y la vanidad pasa a ser modestia. Ya les hablé de la ira, pero la ira, aquí arribita, pertenece al sistema reptiliano. Ayer les hablé del orgullo, ya estos 3 pertenecen al sistema límbico. Y aquí, estos otros 3 pertenecen al sistema racional. Por ejemplo, la gula es racional. Tú comes, engordas, se vuelves obeso por gula, vea. El miedo está en el cerebro racional. Los discípulos estaban llenos de miedo todo el tiempo. La avaricia y la codicia está aquí. Estos 3 es cerebro racional, estos 3 cerebro interno y estos 3 cerebro emocional. Entonces hoy les voy a hablar de la vanidad. La pregunta que yo te hago, ¿tú te crees vanidosa o vanidoso? ¿Sí o no? ¿Tú crees que perteneces a este tipo de personalidad de los 9, eneatipo de los 9? ¿Tú tienes esta vanidad? ¿Eres vanidosa, sí o no? Para eso les voy a ayudar a descubrirte a ti mismo. Si tú eres el número 3, esto te puede ayudar a mejorar la sociedad, porque recuerda que les empecé diciendo cómo si nosotros nos damos cuenta y nos cercioramos, nos concientizamos de estos 9 males del mundo, al organizar este eneagrama y al ponerlo a funcionar de la manera correcta, entonces va a haber buenas relaciones con los demás, porque estos males perjudican las relaciones. Vamos a tener buena salud mental, emocional, espiritual. Va a haber un equilibrio en la salud. Que no crean que la salud se consigue con la medicina que nos dan los laboratorios. No se consigue la salud. El médico diagnostica y formula una medicina. Lo que teníamos que nosotros es pensar de dónde viene ese mal. ¿Quién produce ese mal? Recuerda el cáncer. Tú ves el tumor del cáncer. El médico lo que ve es el tumor. Y lo que trata con la quimioterapia y la radioterapia es ese tumor. ¿Ve? El tumor. Pero ¿cuál es la causa de ese tumor cancerígeno? La alimentación, pudo ser, las tensiones, el estrés,
Por ejemplo, muchísimos cánceres de útero son causados por la preocupación que la mamá tiene por sus hijos, de que tal vez el esposo no tiene trabajo, tal vez el esposo tenía una buena empresa y quebró, fracasó, y entonces ella preocupada, pues prefiere que su útero no siga teniendo hijos. Entonces su útero se convierte en un cáncer, ¿ve? Y le da cáncer, prefiere morir el útero para evitar que vengan más proles, más hijos. Es que hay mucha relación en eso. Entonces los médicos empiezan a curar el cáncer. Deberíamos evitar comer sano, vivir sin estrés, vivir serenos la vida, buenas relaciones para tener buena salud. Hay personas que se estresan profundamente frente a los problemas económicos y eso le trae problemas de hipertensión, les trae problemas de circulación, les trae problemas del sistema digestivo, preocupados porque les va a faltar. Cuando yo le digo que si vive con lo necesario, cuando se organiza su sistema espiritual, se da cuenta que antes tiene y le sobra con lo que tiene. Por eso es estos temas, ira, orgullo, vanidad. Y la vanidad tiene que ver con eso, con muchas enfermedades que hay en la sociedad es debido a la vanidad. Y ya lo voy a demostrar. Muy bien. La vanidad. Voy para ver si tú eres vanidosa, sí o no. O tú eres vanidoso, sí o no. Y qué problemas tiene eso y cómo te puedes curar. Bueno, la vanidad tiene que ver con la búsqueda desaforada del prestigio. Tú por encima de todo quieres tener prestigio. Y el prestigio es que si se dan cuenta que tú no eres lo que eres, entonces te desprestigias, ¿sí? Tu buen nombre. Entonces tú aparentas vivir de una manera para conservar ese prestigio. Y no sabes tú que la gente está ahí y a veces ni se dan cuenta de que tú estás. Pero tú, por vanidoso o vanidosa, crees estar ahí. El otro punto es la atractividad, ser atractivo. Entonces, tú empiezas a vivir para el otro, para la otra persona, y no disfrutas de ti. Entonces, tú te vistes cuando estás en el espejo, tú no te maquillas para ti, para sentirte bien, cómoda, sino pensando en qué estarán pensando los otros. Y cómo tú puedes ser atrayente al otro, a los otros. Vas a una fiesta, vas a una reunión y tú te pasas medio día peinándote, maquillándote, observándote y eres capaz de ir a hacer en la mañana una cirugía plástica para por la tarde ir a una fiesta y verte mejor. Pero no puedes ir, recuerda que eso quedan todas moreteados, moreteada la parte, entonces no pueden. Pero así pensaría la gente. Entonces, para volverse atractivo. Y tercero, la seguridad. Entonces, la vanidad es una falsa seguridad en la vida. Y ya lo voy a explicar. Bueno, si tú piensas que vas a asegurar tu vida con un seguro de vida, cuando compras un seguro de muerte para que cuando tú te mueras te hagan un buen entierro, es que por ahí dicen que algunas personas dicen, oye, ¿cómo me iré a ver? ¿Cómo me irán a ver cuando yo me muera? ¿Sí ve? Así será la vanidad. ¿Cómo me irán a ver la gente? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán de mí cuando yo me muera? ¿Cómo me irán a ver en el cajón? Entonces hay personas que dicen, no, a mí que me cremen, que no me exhiban. ¿Ve? Eso es vanidad. Prestigio, para no perder el prestigio, para seguir siendo atractivo. Entonces, que después de muerta, yo digo mujeres, pero también los hombres muertos, entonces que sigan siendo atractivos y que tengan la plena seguridad de que la gente va a hablar bien. La gente va a hablar bien de ti. Porque tú quieres estar seguro, entonces compras un buen seguro de vida para que aparezcas viva o vivo después de muerto, para que no te vean muerto. Esa es la vanidad. Por eso el vanidoso es un triunfador.
Aquí le puse, vea. Busca es triunfar. El problema del triunfo es que cuando uno llega a una etapa quiere otra, y otra, y otra, y otra. Dicen que los deportistas, los jugadores de fútbol en este momento, que son extremadamente vanidosos, los futbolistas, recuerdan que los futbolistas salen a hacer el deporte, pero es para que las mujeres lo vean o los otros hombres lo vean. Son vanidosos. Entonces, ellos ganan dinero. Y ya se están dando cuenta que este deportista a veces no es tanto por el dinero, porque ya tienen mucho dinero, sino por la gloria, el triunfo. Entonces ellos se hacen matar no porque le van a pagar 20, 100 o 200 millones de dólares, sino por levantar el trofeo y que la gente lo aplauda y diga, le ganó, venció al otro. El deporte competitivo, por vanidad. Se hace vanidad. Muy bien. Voy a pasar a algo más profundo y yo creo que te voy a tocar a ti las vibras de tu corazón para que vibres. O las fibras. La fibra de tu corazón para que vibres. Te voy a tocar allí. Porque este tema de la vanidad es muy importante para uno tener buena salud, para tener buenas relaciones y sobre todo para saber que es autosuficiente, que tú con lo que tienes puedes vivir y como naciste puedes estar perfectamente. Esto te ayuda a alcanzar un equilibrio en la vida cuando tú descubres esto. Y es que el vanidoso, mire, voy a explicarle aquí otro poquito antes de pasar. El vanidoso se alimenta del miedo, mire, el miedo. A veces el vanidoso es un miedoso, ¿ve? Y a veces ese vanidoso es perezoso, o sea, como que recibe también o produce de la vanidad, produce la pereza. O sea que está relacionado pereza, esmero, pacificador con miedo y vanidad. Pero voy aquí con la vanidad. Solamente es porque a veces se confunde. A veces el vanidoso parece miedoso, una persona tímida. Entonces uno dice, uy, mira esa persona tan orgullosa. No, lo que pasa es que es tímida. No es orgullosa, no es vanidosa. ¿Ve? Uy, pero esa persona tan perezosa. No, lo que pasa es que esta se tiene que pasar mucho tiempo en el gimnasio para poder ser vanidosa y no es que esté perdiendo el tiempo. ¿Ve? Es esmerado, o el esmero. Bueno, esto está relacionado. Muy bien, voy a pasar a explicar lo de la vanidad. Desde el punto de vista mitológico, que es muy bueno ir atrás porque lo ponen a pensar. En la mitología, la palabra vanidad en griego es mataiodoxia. Mataiodoxia se lee aquí. M-A-T, esto es una T, A-I-O-D y una S o X, es doxia. Mataiodoxia. Eso es vanidad. Mataio es fútil, inútil, frívolo, insustancial. Mataio, el mataio. Y la doxia es optimismo, ilusión, euforia, entusiasmo. Quiere decir que tú te entusiasmas por algo inútil, frívolo. ¿Ve? Entusiasmo, euforia, ilusión por algo tan frívolo como el deporte. El deporte es lo más parecido a la vanidad hoy día. Y como estamos en esa época, recuerda que la vanidad se empezó, o donde más se imperó fue en el siglo XX, por el cerebro límbico, que es el de siento, luego existo. Entonces vino toda la cirugía plástica. Por eso puse esta foto. Porque esa muchacha, esa persona, en su estilo de vanidad, ahí necesita acomodarse más esto, acomodarse más aquello. Y no importa incomodarse ella, con tal de ver que los otros le admiran. Su belleza en este caso, pero es una cosa frívola, ¿ve? Porque la belleza para uno es esto, para otros es aquello, pero ella tiene algo, un concepto de belleza que lo imita de otro, lo está imitando de otra persona. Entonces la frivolidad es lo que lo lleva a entusiasmarse por la belleza. Y ayer les tocaba un poco, pero uno de los ejemplos más
eh, ilustrativos del griego, de los griegos, de la mitología, es Narciso. Recuerda que le dicen a uno narcisista, porque le dicen, es que tú eres narcisista porque quieres exhibirte o te quieres parecerte muy bien o te crees mucho, narcisista. Pues vamos hoy a entender lo que es la palabra narcisismo, porque es que lo decimos así de manera espontánea. El narcisismo es vanidad. Pero narquisos, la palabra narciso, lo que decimos narcisos, es narquisos en griego. O sea, así ve como lo escribieron. Y se pronuncia narquisos, que viene de narco. Mire, narcótico, que es como un aturdimiento, es sopor, es un adormecedor. ¿Ve? Narciso, el narcisismo es cuando una persona consume un adormecedor. Por eso él se quedó dormido, mirándose y se ahogó. ¿Ve? Porque el narcisismo es algo que tú tomas, que tú te pusiste, que tú te untaste y te adormeció. Y como estás dormido o dormida, entonces tú estás en ese delirio frívolo, pero de euforia y de entusiasmo. Y por eso tú vas todas las semanas a la cirugía plástica, que te cambien esto, que te cambien aquello, que ya no te gusta esto, que ya te gusta aquello. Y entonces tú no sabes cómo vivir. Por eso el narcisismo no es que uno diga, es que yo soy narcisista. O sea, nosotros vemos una persona orgullosa y, ese es narcisista, porque se cree mucho. No. Esa persona está sufriendo de una enfermedad. Ha tomado algo, le han dado algo. ¿Ve? La sociedad, el mundo, la gente, los que manejan la vida de nosotros, nos dan y te vuelven así. Entonces la persona que piensa que necesita más arreglarse esto y aquello, es porque, como dice aquí, ve su reflejo. Mire lo profundo que yo estoy diciendo, póngame atención. Narciso vio su reflejo o su sombra en el agua. Recuerdan, estoy suponiendo que usted ya sabe el cuento de Narciso, que es que él era tan bello, tan hermoso, que las mujeres pues lo veían muy bello y muy hermoso a él, y él la despreciaba. Y él, en ese sopor o en ese aturdimiento que tenía de verse muy bello, entonces empezó a verse en la sombra, en el agua, se fue a la fuente y se veía, pero él no podía tener eso que veía en el agua, no lo podía tener él, porque era el reflejo. Entonces él no lo podía tener y por eso se ahogó. ¿Ve? En esa búsqueda de tener eso que veía, pero que en sí no lo podía tener, porque era la sombra, era el reflejo. Otra frase que pongo aquí es que se trata de hermosear su propio ego hasta morir. Mire lo que es el narcisismo o lo que es la vanidad. La vanidad es un suicidio. La persona se autodestruye a sí misma porque quiere hermosear tanto. Dice, es hermosear, es como decorar, como ornamentar su propio ego hasta morir. Y no hay manera de parar eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Narciso, dice que en la fuente voy a acercarme. Hay una frase que dice en el mito. Dice, voy a acercarme un poco más para deleitarme un poco más con mi belleza. ¿Ve? Voy a acercarme un poco más para deleitarme un poco más con mi belleza. Entonces aquí nos damos cuenta de que el narcisismo no es una persona exhibicionista, como pensamos, vea, es narcisista porque se ama a sí mismo. No es amarse a sí mismo. Siempre confundimos, el que se ama a sí mismo es narcisista. Y siempre escucho por ahí que Narciso es una persona que se amó tanto a sí mismo que se admiraba tanto a sí mismo que se miró la sombra en el agua y que se ahogó. No es eso. Vea que es algo diferente. Es que es un adormecedor que la sociedad nos adormece. Por ejemplo, el consumismo es otra vanidad.
consumir y consumir. Por eso yo te digo que cuando vayas al supermercado, comas antes de ir a comprar las cosas. Cuando vayas a la tienda, JCPenney o cualquiera, veas el almacén que tú tienes en tu casa y empieces a observarlo, lo que ya tienes, para que no quieras tener más, ¿ve? Porque es tratar de hermosear su propio ego hasta morir, hasta llenarse, hasta explotar. Bueno, yo creo que aquí queda claro la parte de la vanidad desde el punto de vista del mito, en este sentido, poniendo yo a Narciso. Equivocadamente decimos narcisista, dice que porque el que se ama a sí mismo. No, no se ama a sí mismo. La persona está drogada. Le han dado una medicina para que él no pueda despertar. ¿Ve? Y él se está mirando allí, se está mirando el reflejo, hasta que se muere. Se ahoga, porque es un narcótico que le dieron. Ese es Narciso, narcótico, aturdimiento, sopor. De eso viene. O sea, una persona que vaya a la cirugía plástica y que venda su cuerpo, porque es otra cosa, venden su cuerpo para tener dinero y para poder, la cirugía plástica, la novela esa que hay, Sin senos no hay paraíso, esa es una sátira a este problema de la vanidad y que tiene que ver con todos los otros males de la sociedad. Muy bien, no voy tan lento, voy a pasar aquí. Bueno, desde el punto de vista filosófico, entonces Friedrich Nietzsche, escribió lo siguiente al respecto de la vanidad. Dice, la vanidad es el temor de parecer original. Denota, por lo tanto, una falta de orgullo, pero no necesariamente una falta de originalidad. Una frase difícil de entender, complicadísima. Porque esto la dice la persona que dijo que Dios ha muerto. Y cuando vamos y miramos, cuando él dijo Dios ha muerto, lo que él está diciendo es, los cristianos mataron a Dios, los teólogos mataron a Dios para creerse en ellos dioses. ¿Ve? O sea, era un hombre creyente, era un hombre de mucha espiritualidad, pero lo tildaron de ateo porque dijo Dios ha muerto. ¿Quiénes lo mataron? Los cristianos, vanidosos, porque ellos, ya el Dios eran ellos mismos. Y este mismo fue el que dice que la vanidad es el temor de parecer original. Hay un temor de parecer original, pero en sí no es la falta de originalidad en el ser humano, sino que es la falta de orgullo. ¿Ve? O sea, en ese sentido, en esa necesidad de querer, el orgullo que ya lo vimos la vez pasada, de ser orgulloso, lo lleva a la vanidad. Bueno, se trata, voy a explicarlo un poquito más con la siguiente frase, se trata de entender el valor de lo innecesario. ¿Ve? Esa es, cuando tú le das valor a lo que no necesitas, eso es vanidad. Por eso el temor de parecer original no es, denota, por lo tanto, una falta de orgullo, pero no necesariamente una falta de originalidad. Es cuando tú vas y compras porque ves al vecino, porque ves a la vecina, porque ves la modelo en la televisión. Entonces por eso se trata de entender el valor de lo innecesario. Tú valoras lo que no es, lo es necesario para ti, lo que no es útil, como lo veíamos anteriormente. Que tú, por lo fútil, por lo inútil, por lo frívolo, por lo insustancial, tú le pones toda la ilusión, toda la euforia, todo el entusiasmo, por algo innecesario. Mire cuántas cosas tú tienes que no te sirven para vivir, al contrario, eso te perjudica, ¿ve? Te daña. Son actos intrascendentes para constituir su ser. O sea, tú crees que si haces eso, vas a hacer más. Y eso es intrascendente. Y sobrepone, aquí esta parte, me gusta explicarlo, sobrepone la estética a la ética. Confunden estética con ética. Y la ética la ponen por encima de la vida. Entonces, prefieren la estética, que es la parte racional, la ética, que es la parte emocional, y la vida,
que es la parte interna. Entonces sobreponen la estética, o sea, valora más la estética que la ética. Y cuando ya una persona valora más la ética, la moral, por ejemplo, la moral bueno o malo, que la vida. Entonces vamos a matar este por malo, vamos a matar este por bueno, o vamos a apreciar esto por bueno. Valoramos las cosas. Para llevar a la decadencia de la existencia. Entonces, cuando sigue esa dinámica estética que la pone por encima de la ética y la ética por encima de la vida, lo que destruye es la existencia propia de tu ser. Mire, puse esta imagen porque en Blancanieves también se ha equivocadamente, se ha interpretado, como todos los cuentos, como dice Carlos Coronado me está escuchando ahí, y le aprendí, y fue aplaudido en una charla que dio Carlos, y un día estos Carlos va a contarlo, pero yo voy a hacerlo hoy. Dice, es que el problema de las anécdotas o de los cuentos infantiles, de las moralejas como El Principito, Blancanieves o Pinocho, todas esas, Caperucita Roja, dejan muy buena enseñanza, pero los niños la toman como un juego y los adultos ya no la leen, dice Carlos. Un saludo para Carlos que me está viendo, ¿verdad? Entonces, también veo a Elvis Padroin. Muy bien, Elvis, gusto en saludarlo. No es solo desear algo que alguien más tiene. Mire, la vanidad no es solo desear algo que alguien más tiene. Porque la envidia es desear algo que alguien más tiene. Pero la vanidad no es solo desear algo que alguien más tiene. No, es algo diferente. Margarita Moreno también, un saludo. Margarita, saludos. A todos los que me están viendo. Tengo muy buenas personas por aquí. Bueno, no es solo desear algo que alguien más tiene. Por ejemplo, en el caso de Blancanieves, la persona, la que llamamos la bruja, ella se miraba al espejo. Y quien reflejaba en el espejo era la imaginación, porque ella le preguntaba al espejo y el espejo le decía, ella le preguntaba que quién era la más bella. Y entonces ella tenía el concepto de la belleza, era de Blancanieves. De como tú tienes el concepto de belleza de una modelo o de una persona que tú admiras mucho. Entonces tú te quieres parecer a ello, eso es vanidad. Cuando tú tienes tu propia misión, tu propio desarrollo, tu propia personalidad, pero tú porque consumiste vanidad, porque te dieron el narcótico de la vanidad, entonces tú no te aprecias a sí mismo, sino que miras en el espejo, te imaginas la belleza de la otra persona. Ese es el mensaje de Blancanieves. Es que esta persona vivía obsesionada con la belleza de la otra persona. Y cuando se miraba al espejo no se miraba a ella, sino se miraba era parecerse a la otra persona, pero en realidad no era capaz. Entonces por eso hay que hacerse cirugía plástica, ¿ve? Para poder parecerse al otro. O por los fitness, por eso los musculosos, los hombres también, que van al gimnasio no por salud, sino para parecerse a fulano de tal, a una belleza que la sociedad presenta. Bueno, eso desde el punto de vista de la mitología. Ahora, desde el aspecto de la Biblia, el Eclesiastés 1:2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quiso decir, en otra traducción más moderna dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. O sea que vanidad de vanidades es lo que él dice, nadie tiene sentido en absoluto. Lo que quiere decir vanidad de vanidades, todo es vanidad, es que las cosas no son más importantes que tu vida, que tu ser, que la naturaleza. Por eso vive tu vida con interioridad, seas espiritual, porque el resto te puede ayudar, o tú vienes a ayudar a que la naturaleza sea mejor, no a servirse de ella para tú exhibirse. Y en Eclesiastés 1:14, más adelantico dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso es que la persona se mata a sí misma, se muere, se ahoga. Por eso cuando Jesucristo puso el ejemplo de la semilla que cayó una en el camino y que los pajaritos la llevaron, otra cayó entre piedras
y no tuvo raíces y se secaron. Y dice, y otra cayó entre espinos. ¿Ve? Entre espinos. Y cuando explica, dice que los espinos son las vanidades de este mundo. Que por un tiempo la persona persevera, pero después empiezas a imitar las cosas de este mundo, las obras de este mundo, cómo se comporta el mundo, y entra en una aflicción espiritual que no quiere parecerse a Dios, sino que se quiere parecer a como el mundo la presenta. Eso es vanidad. En Romanos 8:20 dice Pablo, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a vanidad. Usa la palabra maldición por vanidad, o vanidad por maldición. Ahí hay una traducción, pero yo quise poner la maldición para decir que es lo mismo que decir vanidad. Dice, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. Mire que es casi mitológico, parecido a la mitología de Narciso, que Narciso, porque fue castigado, porque despreciaba a las mujeres, entonces se le dio el narcótico de la vanidad y él era tan entusiasmado consigo mismo que se autoeliminó. Entonces aquí dice que es una maldición de Dios, pero que toda la creación está así. Sin embargo, con gran esperanza podemos salir de esto. Por eso yo, predicando esto, diciendo esto, hablándole de esto de la vanidad, yo pienso que el que sea vanidoso ya le voy a dar los remedios más adelante. Y por último, Efesios 4:14 dice, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea que por la mente también se entra en la vanidad. Muy bien. ¿Qué es la vanidad entonces? La vanidad es el reflejo, es desear brillar y afán de éxito. Es el desarrollo hábil y eficiente para más y más. Entonces tú desarrollas una habilidad tremenda. Este es el vanidoso. Ya te voy a decir las características tuyas. Si tú eres vanidoso o un amigo, la persona que tú conoces, tu esposo o tu esposa. Desarrollo hábil y eficiente para querer más. Tú le das y quiere más. Tú le das otro poquito y quiere más. O sea, no se para. Es un imitador y modelador de estilos externos. El vanidoso es totalmente lo contrario a lo espiritual, a lo interno. Es puro exterior. Es imitador y modelador de estilos externos. Informa a los que puede de sus hechos. Es decir, te pone un tatuaje y lo está exhibiendo. Se pone senos o se pone algo y se está exhibiendo. Compra un carro y lo está exhibiendo. Informa a todos los que pueda de sus hechos, de lo que hace, para que los otros lo aplaudan, porque no puede vivir sin el aplauso. Por eso el que hace el gol en el equipo, entonces se le aplaude más y se le admira. Imagen falsa, inauténtica exterioridad. Es pura exterioridad, es una imagen inauténtica, claro, porque es maquillaje, es cirugía plástica, imagen falsa. Belleza, o sea, es la persona que se preocupa por la belleza, por la elegancia, por los gestos, cuando habla, cuando pide, levanta la mano, chasquea los dedos, hace así, o sea, es vanidoso, ¿no? Y tiene un gesto y una actitud controladora. Usa palabras rebuscadas y elocuentes para conquistar, pero esa persona no va a la cama con nadie, conquista pero no, porque como es vanidoso no puede, esa persona no está apta para mí o no me alcanza, no llega a mis alcances, no tiene el mismo nivel mío. Entonces usa palabras rebuscadas y elocuentes para conquistar, pero a la vez no hace nada. Niega la verdad para desviar la realidad. Es mentiroso. Es mentiroso porque está la realidad, pero niega. O sea, cambia las cosas. Esa es la persona vanidosa, por eso es que no se quiere equivocar, ya lo decíamos al principio. Valora lo externo, lo concreto y lo lógico. Es la parte de afuera. Entonces todo está calculadito. Por eso tiene relaciones con otras. Exhibe el tener y enormiza lo que posee. Entonces es un exhibicionista lo que tiene y lo quiere aparecer grande para que la gente lo admire más. ¿Eres tú una o uno de estos? ¿Tiene alguna de estas características tu vida? Es difícil conocerse a sí mismo. Otra. Bueno, no les dije, voy atrasito aquí, porque el dibujo es este, mire. El dibujo es este.
Tú eres una persona, naciste como una persona, pero ya pareces esto. Porque está lleno de todo lo que te has puesto. Tú has puesto y calcula, ¿no? Y multiplicas y divides y todo. Te has puesto esto, te has puesto esto, te has puesto esto. Belleza, ¿no? Externa. Te pones belleza. Te buscas en la caja. Pongo una caja aquí, pero es todo lo que hay en el mercado para ponerte, para ponerte, para ponerte. Y mire cómo quedas de hermosa. Mire. Ya no eres lo que eres. Y hay muchos cuentos, lástima, que no pueda contar todos. Hay un cuento, muchos cuentos. Pero mire, es esto. Aquí queda concreto. Aquí te pareces tú. Mire cómo vas a quedar. Si sigues poniéndote más cosas. Bueno. Es falsedad de ser para caer bien a otros. Falsedad de tu ser. Falsificas tu ser, lo que tú eres de verdad, para caerle bien a los otros. Es manipulación de sí para ser amada o amado. Manipulación de sí mismo. Te manipulas a ti mismo para que otros te amen. Por eso tú llamas la atención. Es total contrario a la interioridad. Ya lo habíamos dicho un poquito atrás. La interioridad no tiene nada que ver, es pura exterior. Pierde la totalidad de su conciencia. ¿Ve? Como está narcotizado, por eso yo digo, despierta. Tomes conciencia. La conciencia despierta. La atención constante. La conciencia actual. De eso se habla. Pero pierde, la persona pierde porque está narcotizada. Le han dado algo, le han dado el narciso, la flor del narciso. Se transforma en sí mismo para sí. O sea, se transforma en sí mismo para sí mismo. Porque vive centrado en sí para que la gente lo admire. Fuerte seducción al placer del otro. Entonces, vamos a poner esto, creo que estoy hablando entre adultos. Fuerte seducción al placer del otro. Entonces, cuando tienen una relación sexual, tú no te preocupas por disfrutar tú de lo que el otro le está dando, sino que tú lo que quieres es que el otro disfrute. Entonces tú tratas de que el otro se sienta bien contigo en la relación sexual, cuando la relación sexual es para que tú disfrutes, hombre. ¿Sí ves? Para que tú disfrutes. Entonces, fuerte seducción al placer del otro, para que el otro sea el que disfrute. Porque claro, como tú eres vanidosa o vanidoso, quiere que el otro hable bien de ti. En vez de tú disfrutar, hombre, disfrute del sexo, tuviste relación sexual, disfruta tú. Pues lo estás haciendo tú y que el otro también disfrute y entonces salen los dos disfrutando. Pero ¿qué tal el otro ando, le gusta al otro y el otro al otro, entonces salen los dos resentidos? Bueno, ¿por qué tú llegaste a la vanidad? Porque de niño le impusieron para que fuera agradable, para complacer a otros. Ve lo que pasa. De niño te vestían así, te ponían esto, para que tú fueras agradables y complacieras al otro. Entonces tú fuiste desarrollando esa vanidad en ti. Secunda en otros el amor al poder. Entonces tú buscas el poder, pero también si tú no lo logras, no lo puedes alcanzar, apoyas a otro para que esa persona llegue al poder y luego él te aplauda. Vea, esto es importante, no es agresivo. La persona vanidosa no es agresiva y no acepta el rechazo. O sea, no es agresiva, pero no acepta que le rechacen. Cuando él va a cortejar a una persona, a una muchacha, por ejemplo un hombre, el narcisismo la corteja y hay que lo rechace. Porque si lo rechaza, sigue y sigue y insiste y insiste y insiste hasta que la consigue, para que ella lo acepte. Pero después que lo acepta, no la quiere. Solamente era para conseguir, para conquistar. Y si esa persona es la que empieza a conquistarlo a él, pues él huye. Porque ya sabe que ya la flechó. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me va a relacionar si yo ya le caí bien? Entonces no la acepta. Esa es, más o menos, esa es la vanidad. Su consigna es ser bueno y autónomo. ¿Ve? Él no busca la maldad, busca ser bueno. Y la vanidad más grande es esto. Mire, tú te conviertes en un ser dorado, de oro, y hasta el baño lo quieres de oro. Yo me pregunto, ¿se te quita el estreñimiento cuando vas al baño y haces popó en una cosa de esta dorada, en un toilet dorado, uno de oro?
te hace mejor la evacuación de tu cuerpo. Rest room, se dice en inglés, rest room. O sea, cuarto room, cuarto rest de descanso. ¿Descansas tú más o mejor en un baño de oro? Eso es vanidad. Entonces, los grifos de oro, el baño de oro, ya saben quiénes lo hacen, ¿no? Ustedes ya saben quiénes, qué personas buscan esto. ¿Por qué? Porque ellas creen que valen es por el oro que tienen encima. Entonces, esos son los oros. Hubo una época en que la gente se ponían dientes de oro, ¿recuerdan? Era para llamar la atención, para sentirse, era la época. Entonces la sociedad los hizo sentir a esas pobres personas que se sacaran todos los dientes y pusieran oro, porque así iban a llamar la atención, iban a ser vanidosos, era por vanidad. Eso fue una época, ya pasó, pero ahora tenemos otros. Muy bien, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo transformar la vanidad a modestia? Porque lo contrario de la vanidad es la modestia. Simplemente vuélvate una persona trascendente, que trasciendes. Piensa más en la trascendencia, en la muerte. Tú vas a morir en poquito tiempo. Entonces, ¿por qué no aprovechas este momento? En la recuperación de tu propia identidad. Recupera lo que tú eres en sí. Tú eres espíritu, tú eres alma, tú eres relación, tú eres salud. Tú eres, ¿quién eres tú? ¿A qué viniste? Autenticidad. Cuando tú ya empiezas a recuperar la autenticidad, cuando profundizas, cuando vas a tu interioridad. La naturaleza te ayuda muchísimo. Cuando tú contemplas la naturaleza, los animales, las plantas, entonces tú contemplas lo exterior en vez de estar exteriormente en ti. La veracidad, creer en la verdad. El descanso, relax, descansa, detente. El disfrutar, eso también hace parte. Cuando uno empieza a disfrutar cada momento, cada instante, cada segundo, una sonrisa de un niño, cuando uno empieza a disfrutar las palabras que le dicen, cuando uno empieza a disfrutar todo lo que tiene, entonces ya se olvida de sí mismo, ya se olvida de la cirugía plástica, te aceptas como eres. Plenitud, llegar al logro de la plenitud, sentir satisfecha con lo que tú eres como eres. La llenura, cuando uno empieza a sentirse lleno como es, no estar loquito buscando otras cosas, sino el descubrimiento de ti mismo. Los límites, hombre, no puedo llegar hasta allá. Yo nací aquí, vivo y ya me voy. Límites, hay límites en esta vida. Y tú como eres una persona cabal, completa, plena. Eres limitada. ¿Para qué quieres exhibirte tanto? Pausar, es hacer ese stop en el camino. La renuncia, renunciar, el desapego, porque recuerda que es decorar el ego hasta morirse. Existencia, pensar en la existencia en que tú estás aquí. Desarrollar la ternura, perdonar, es una parte importante, cultivar el perdón. Vivir en el presente, búsqueda de ti mismo y aceptación de ti mismo. Y ya para la última, la última columna que tengo aquí es volverse una persona colaboradora. Ayer decía que para el orgulloso que se volvía compromiso, persona que se compromete. Hoy día le digo que colabore. Colaborar en algo, en un proyecto. Tú colaboras en el puesto de salud para los niños, tú colaboras en una escuela, tú colaboras en una filantropía que tú quieres ayudarle a los ancianos, vas a un ancianato y tú colaboras, tú apoyas ahí, entonces eso te ayuda muchísimo. ¿Sí? Sencillez, vivir la vida simple, sencilla. Ponerte atención, mirar más, ser atento, atención constante. Vergüenza es, la puse ahí, porque es empezar a dejar de sentir vergüenza o sentir esa vergüenza en ti, que es como dominar esa parte, dominar la vergüenza. La puse porque el vanidoso oculta, teme a quedar en vergüenza. ¿Ve? Y entonces una viejita, ¿ve? Las viejitas dicen, yo tengo 99 años. Y mentiras, tiene por ahí 80, pero ella le pone años, ¿sí ve? Y las viejitas ya no le ponen, ya viven por encima del bien y del mal, las ancianas. Ya no les da vergüenza. Se les cae el diente, se les cae el pelo. Ellos lo que quieren es vivir. ¿Sí ves? Vergüenza. O sea, pierden la vergüenza. Confianza en sí mismo. Libertad. Ser libres, no por el qué dirán. Saber que es una persona frágil. Que llevamos, dicen, vasijas de barro. La gracia.
Intimidad. Disfrutar la intimidad. Seducir. Está bien, la seducción. Pero la seducción para el placer, para corresponder. Y seguridad. Porque decíamos que la persona era falta de seguridad, ¿eh? Que buscaba una seguridad falsa. No, aquí es que tú lo tienes todo. Muy bien. Esto era lo que les quería hablar en el día de hoy. Yo siempre digo que es lo que les quería hablar. Y yo creo que a veces me salen más cosas. Pero los invito a terminar con este cuento de Coelho sobre la vanidad. Dice, voy a contarlo rápido así, para más claro, pero él lo cuenta de esta manera. En el libro El alquimista está al principio. Y es de lo siguiente. Mire, el lago era el que estaba ahí en el bosque y Narciso venía a mirarse todos los días ahí al lago. Y un día, pues él se ahogó. Narciso se ahogó en el lago. Entonces las ninfas, el lago empezó a llorar. Empezó a llorar. Vinieron las ninfas del bosque y vieron al lago triste. Triste el lago. Entonces le dicen las ninfas, claro, tiene razón lago de estar triste. Porque imagínate, nosotras que perseguíamos, ¿cómo estaremos nosotros de triste? Si tú estás triste que lo veías todos los días, que veías la belleza y que podías contemplar la belleza de él, ¿cómo no vamos a estar tristes nosotras que lo perseguíamos por todos lados y a nosotros ni nos ponía atención? En cambio, lago, a ti sí te ponía atención porque él venía y te contemplaba a ti cerquita. Y dice el lago, oh, ¿y era que Narciso era bello? ¿Y cómo? Le dicen las ninfas, ¿cómo que no era bello si tú lo veías constantemente? Dice el lago, no, es que yo no lo veía a él. Lo que pasa era que en el iris de los ojos, del ojo, yo me veía a mí mismo y me veía tan bello el lago. Y yo me veía tan hermoso brillándome el reflejo en los ojos de Narciso. Yo me veía era a mí mismo. ¿Sí ven? ¿Sí ven qué te parece el cuento? Es muy bueno, excelente para decir uno. El vanidoso cree que él es el vanidoso y el vanidoso es el otro el que se está mirando en él, vanidoso, del vanidoso y del vanidoso. Y a la hora de la verdad, todos resultamos vanidosos. El lago no lloraba por la belleza de la belleza del pobre Narciso, sino lloraba era porque él ya no se podía ver. Y hay otros cuentos, pero no quiero. Después pues vamos a seguir hablando de este mismo tema. Muy bien. Por hoy les agradezco muchísimo. Puedan ver otra vez el video. Yo digo que este video es para volverlo a ver 2 o 3 veces. La primera vez no entiende uno nada. La segunda vez lo entiende al revés. Y la tercera vez medio lo viene entendiendo. O sea, si tú ves este video unas 3 veces, lo pones como meditación a tu propia vida. Te va a ayudar mucho porque tú dices, ¿seré vanidosa o no? ¿Seré vanidoso o no? Y busca los punticos y lees también en otras partes, porque aquí hay un resumen que yo hago de todo, tantos videos que hay, tantos libros que hablan del tema, pero lo que sí es importante es que tú sepas quién eres tú, porque si tú eres vanidosa o vanidoso, te estás perjudicando a ti mismo, has consumido ese narcótico, te estás perjudicando a ti mismo y no estás disfrutando de la vida como es. Tú has nacido para vivir, no para sufrir, y por eso estás sufriendo, porque tienes esa vanidad aquí. Te hace sufrir a ti y hace sufrir a los demás. Por eso el cambio, la renovación, ser más espirituales. Y adiós vanidad. ¿Y qué es lo que queda cuando la vanidad se va? La modestia. Que no es falsa modestia. Es simplemente vivir con modestia la vida, con lo necesario, con lo que tú tienes. ¿Por qué te preocupas tanto? Ya eres total, ya eres completo, ya eres pleno, plena. Tú ya lo tienes todo. Para tener buenas relaciones con los demás, para tener una buena salud y para ser autosuficiente. Si quita la vanidad de tu vida, si eres vanidoso, si eres del número 3. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, muchas gracias, bendiciones a todos los que han estado
presentes. Bye.